Buenas noches, bienvenidos a otra clase más de Sonido Digital 2 para la Universidad Nacional de Quilmes, para la licenciatura en Artes Digitales. En la clase de hoy nos vamos a dedicar a explorar lo que es el mundo de la espacialización del sonido, un poquito. ¿A qué nos referimos con espacialización del sonido? Bueno, básicamente hay muchos estudios a lo largo de los años hechos que terminaron develando cómo es que el cerebro interpreta el origen de una fuente de sonido respecto del espacio, ¿sí? Hay diferentes indicios que utiliza el cerebro para discernir de dónde viene el sonido, y a esto nos referimos con espacialización del sonido, básicamente. A diferenciar si un sonido viene de la izquierda a la derecha, arriba, abajo, adelante o atrás. Uno está acostumbrado a pensar principalmente en lo que es la panorámica, pero veremos que es un mundo muchísimo más grande. Entonces, primero que nada, tenemos que hablar de dos conceptos. ¿Cómo hace el cerebro para diferenciar si una fuente está de un lado o del otro de la cabeza? Bueno, los principales indicios que utiliza el cerebro dependen principalmente de la dirección y la distancia de la fuente sonora, ¿sí? Una fuente puntual que se desplaza horizontalmente siguiendo una trayectoria circular alrededor de nuestra cabeza para un instante determinado. Si yo tomara una muestra en un instante determinado, notaría que hay una pequeña diferencia de distancia entre ambos oídos, lo cual se termina traduciendo como una diferencia de tiempo entre el momento en el que el sonido llega a uno de los oídos y al otro, ¿sí? Esta diferencia de tiempo en el peor de los casos, en el que sería que el sonido esté completamente a la derecha o completamente a la izquierda, la diferencia total de tiempo entre ambos oídos sería de aproximadamente 630 microsegundos, es decir, ni siquiera un milisegundo. Esta diferencia de tiempo, el cerebro ya tiene años y años de experiencia lidiando con esto, lo termina interpretando como que nuestra fuente sonora está a un lado o al otro de la cabeza. A este indicio lo llamamos diferencia interaural de tiempo, ¿sí? El otro indicio principal que utiliza el cerebro para discernir la fuente de sonido, la orientación de nuestra fuente de sonido, es lo que conocemos como diferencia interaural de intensidad. Es decir, si la fuente viene de un lado o del otro, obviamente va a sonar más fuerte en un oído o el otro, más fuerte en cuanto a amplitud, es decir, con más volumen. Esto se debe principalmente a que la cabeza actúa como una pantalla que filtra parte de los sonidos, ¿sí? Esto hay que tener en cuenta que para frecuencias bajas, como tiene una longitud de onda un poco más grande que lo que es el tamaño de la cabeza, no se van a ver tan afectadas por este fenómeno de difracción. Es decir, no va a haber una caída de intensidad tan considerable para frecuencias bajas, mientras que para frecuencias altas va a ser mucho más notable. Ambos indicios funcionan principalmente en el rango entre los 800 y los 2000 Hz, con lo que serían sonidos puros. La diferencia interaural de tiempo es más efectiva con frecuencias por debajo de 800 Hz y disminuye hacia los agudos, mientras que la diferencia interaural de intensidad será más efectiva para frecuencias mayores a 1600 Hz más o menos, y va a ir disminuyendo hacia los graves. Como dijimos recién, no hay tanta diferencia de intensidad para frecuencias con longitud de onda muy grande, es decir, para frecuencias graves. Esto, obviamente, solo tiene sentido para escuchas binaurales, es decir, con ambos oídos, ya que trabajan como un sistema conjunto, obviamente. Si no tuviéramos los dos oídos por algún motivo, este tipo de indicios no tendrían ningún sentido, ya que no tengo punto de comparación para saber si llegó antes, después o fue filtrado el sonido. En esos casos resulta de mayor importancia otro indicio conocido como el indicio monoaural de espectro, o IME. Este tiene en cuenta las características espectrales del sonido, ¿sí? Es decir, el timbre del sonido, las frecuencias. El problema con este tipo de indicio es que es necesario, sí o sí, que se conozca previamente el sonido. Si no, yo no puedo saber si fue filtrado o no. Una cosa es el tiempo, la intensidad, pero si yo necesito analizar
el espectro de mi sonido para discernir si está cerca o está lejos, necesito conocerlo previamente. Respecto a la determinación de la distancia a la que se encuentra la fuente, también la familiaridad con el tipo de sonido también va a jugar un rol muy importante, porque tiene mucho peso el IME, ¿sí? Además de la caída en intensidad a lo largo del espacio, obviamente. También hay que aclarar que los canales auditivos de las orejas van a formar un papel importantísimo para discernir si la fuente sonora está al frente, detrás, arriba y abajo, o abajo, ya que se comportan como filtros lineales que afectan fundamentalmente a las frecuencias altas. Es decir, si un filtro viene de atrás de nuestra cabeza, nuestras propias orejas van a funcionar un poco como filtro, filtrando principalmente frecuencias altas. Lo mismo si vienen desde abajo. Entonces ya el cerebro está seteado, por así decirlo, para discernir que un sonido que tiene más información en el rango grave, más intensidad en el rango grave, es más probable que venga de atrás o de abajo. Siempre y cuando yo conozca previamente los sonidos, ¿no? Si no tengo punto de referencia, no puedo hacer la comparación. Dicha toda esta gran introducción, vamos a empezar a ver cómo trabajamos con esto en Pure Data. Y para eso vamos a empezar analizando este hermoso patch que tenemos acá, que se llama DIT-IME, porque es básicamente diferencia interoral de tiempo y interferencia monoural de espacio. Pero intermitencia, indicio monoural de espectro, perdón. Para analizar esto, primero tenemos a nuestro lado izquierdo un patch que simplemente se dedica a generar un sonido. Hay que tener en cuenta que para este caso en particular, en el cual vamos a estar analizando justamente el tema de la ubicación espacial, es mejor trabajar con sonidos intermitentes. Si los sonidos que capaz son largos y son sostenidos en el tiempo, va a costar un poquito más analizar de dónde viene la fuente, ya que se empiezan a mezclar, sobre todo si estuviéramos en un espacio cerrado, las reflexiones. Bueno. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es utilizar un patch, en este caso utilizando ruido blanco, que se va a estar entrecortando cada 100 milisegundos. Va a sonar algo así. Sí, con este patch lo que estamos generando es una fuente intermitente de sonido, en este caso sin ninguna alteración, que nos va a servir para discernir mejor de dónde viene espacialmente. ¿Sí? Nuevamente. Sí, fíjense que es solamente ruido blanco que se va entrecortando cada 100 milisegundos. Lo voy a apagar por ahora. Y aquí a nuestra derecha tenemos un pequeño patch que intenta simular los fenómenos de la diferencia interoral de tiempo y el indicio monoural de espectro. Por ahora el indicio monoural de espectro lo voy a eliminar y solo voy a dejar la diferencia interoral de tiempo. ¿Cómo utilizamos esto de la diferencia integral de tiempo en Pure Data? Básicamente utilizando un objeto que ya conocemos de antes, de cuando trabajamos con filtros, que es el delay. Acuérdense que delay yo primero le tenía que decir cuántas muestras quiero que guarde en la caché de la memoria. En este caso puse 512, no importa porque no vamos a retrasar tantas muestras. Y el segundo argumento sería la cantidad de muestras que quiero que se retrase efectivamente la señal. Fíjense que solamente estoy pasando lo que sería la salida derecha por el delay. En este caso se va a estar retrasando 50 milisegundos. ¿Por qué 50 milisegundos? Porque acuérdense que el objeto de delay no trabaja con milisegundos, sino con muestras. Entonces yo tengo que tener en cuenta que 50 muestras sería aproximadamente un poquito más de un milisegundo, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos trabajando por defecto con 44.100 muestras por segundo, así que 50 muestras sería un poco más de un milisegundo. Para hacer los 630 microsegundos de los que hablábamos recién, serían aproximadamente 27 muestras las que deberíamos corrernos. Ahora, para que noten la diferencia, vamos a poner primero el original. Y ahora vamos con el procesado con el delay.
¿sí? Si bien la intensidad entre las dos salidas izquierda y derecha es exactamente la misma, hay una pequeña diferencia de 27 muestras, o sea, unos 630-640 microsegundos, lo cual hace que mi fuente sonora pareciera moverse, ¿sí? Vamos a hacerlo de nuevo y vamos a ir moviendo este number box para que noten cómo pareciera que la fuente de sonido se está moviendo. Bueno, ya a partir de cierto punto se queda completamente, se queda a la izquierda y no se mueve de ahí. Ahora vamos a agregarle a este efecto que estábamos haciendo con el delay, simularíamos el indicio monaural de espectro, en este caso un filtro, ¿sí? Utilizando de nuevo el objeto LOP, que ya lo vimos bastante, que básicamente recorte los agudos por encima de 1600 Hz. Entonces, sumando el retraso de tiempo más esta atenuación en agudos, se va a percibir mejor todavía la diferencia entre la izquierda y la derecha, haciendo que pareciera que mi fuente de sonido viene del lado izquierdo. ¿Sí? Ahora es mucho más notorio. Esto básicamente es estar simulando cómo el cerebro humano interpreta o cómo discierne entre el lado derecho y el lado izquierdo de nuestras cabezas, cómo discierne de dónde viene un sonido. Ahora vamos a seguir viendo diferentes ejemplos y trabajando principalmente con la diferencia interaural de intensidad, que es la más notoria. La diferencia de tiempo y el indicio monaural de espectro son como muy relativos. El indicio monaural de espectro principalmente sirve para discernir adelante, atrás, arriba, abajo, lo cual también es muy difícil porque depende de la forma de la oreja de cada uno. Y como ya deben saber, las orejas son como las huellas digitales. Así que va a ser difícil que todos perciban exactamente lo mismo. En cambio, con la diferencia interaural de intensidad sí se logra mucho mejor. Así que nada, continuamos en el siguiente video.